química. Ya, recordando, ¿no es cierto?, un poquito de lo que hablamos la anterior clase, ¿no es cierto? Hablábamos de la clasificación, ¿no? De la clasificación de los hidrocarburos. Ya teníamos diferentes tipos, ¿no es cierto? Hidrocarburos que son alifáticos o hidrocarburos, ¿no es cierto?, que en este caso pueden formar anillos, ¿no? Los alifáticos son de estructura lineal y también tenemos de tipo ramificado. Y hablamos también de los grupos funcionales, ¿no? Todos estos grupos, ¿no?, en los cuales nosotros vamos a analizarlos cada uno de ellos y vamos a dar una pequeña introducción al primer grupo funcional, ¿ya? Entonces, mire, prestar atención porque esta en sí es la base, ¿ya? Esta es la base para que nosotros podamos coger el hilo, ¿no? El hilo de los siguientes grupos funcionales. Por ende, es importante que usted domine esta parte, así que preste mucha atención. Ya, hidrocarburos alifáticos acíclicos, ¿no? Es decir, que no forman ciclos, ¿no? No forman anillos, ¿ya? Esos son hidrocarburos alifáticos acíclicos. Ya, dentro de este grupo tenemos a los alcanos, ¿no? A los alcanos, aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto? En este caso yo les coloqué, se podría decir, la estructura con la cual nosotros los vamos a identificar, ¿no es cierto? Miren, aquí solo encontramos enlaces simples, ¿no? Enlaces simples. Esa es la característica de estos alcanos. Entonces vamos a ver cuáles son las características de este grupo, ¿no? Específicamente. Ya hablando así de forma general. Ya muchos de estos compuestos, ¿no? Orgánicos, básicamente se los encuentran, ¿no es cierto?, formando o básicamente en el petróleo, en los gases naturales o en los yacimientos de carbono. Y entonces, muchos de estos derivados, ¿no?, del petróleo se encuentran en este grupo, en el grupo de los alcanos. ¿Ya? Miren aquí, ¿no es cierto?, el gas natural. Básicamente de aquí se puede obtener estos alcanos, ¿no? Por ejemplo, el metano, el etano, el propano, bueno, en fin, otros componentes relacionados a este grupo, ¿no? O al gas natural. Otra característica es que son hidrocarburos saturados, ¿no? Yo les había explicado lo que eran los hidrocarburos saturados. Es decir, que solo están formados por enlaces simples, ¿no? Enlaces sencillos, ¿ya? Otra característica es que en su estructura, ¿no? En su estructura, en este caso puede ser estructura molecular, solo encontramos átomos de carbono e hidrógeno. Ya, esa es otra característica de los alcanos, ¿no? Átomos de carbono e hidrógeno. ¿Ya? Y unidos, ¿no es cierto?, mediante enlaces covalentes de tipo simple. Y estos pertenecen al tipo de hibridación sp3. Entonces, estas son las características de este grupo, ¿no? El grupo de los alcanos, hablando de una forma general. Ya, entonces lo que yo necesito que ustedes, ¿no es cierto?, aprendan esta parte, es que usted sepa identificar, ¿no? Identifique si es un alcano, ¿ya? Vamos a darles nombres a estos compuestos, ¿no? Esta parte es importante. Entonces vamos con la notación, ¿no? O la nomenclatura de los alcanos. Ya, alcanos de cadena abierta, luego veremos los alcanos de cadena, en este caso, ramificada. Ya, primero vamos con los de cadena abierta. Entonces aquí sí necesito que usted me preste atención, porque vamos, en base a esta fórmula, a obtener teóricamente a los alcanos, ¿ya? Entonces vamos a llenar esta tablita. A ver, chicos. En base a esta fórmula, nosotros vamos a llenar, ¿no es cierto?, esta tablita. Y luego les vamos a dar nombre. Así que permítanme un ratito, a ver. Ya. Esta es una fórmula, ¿no? N, en este caso N puede valer cualquier número entero. No sé qué le pasa a mi mouse. Ya, entonces miren, N puede valer cualquier número entero, ¿no? Ya, la C, ¿no es cierto? La C es el símbolo del carbono. N cualquier número entero. Eh, el H de hidrógeno, ¿no? Aquí tenemos un 2. N de igual forma cualquier número entero, más 2, ¿no? Ya, entonces, ¿a qué me refiero, miren?
Si yo a n le doy un valor, no, le voy a dar un valor de 1. Ya, n va a valer 1. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a reemplazar en esta fórmula, ¿no? Carbono, 1, ¿no es cierto? Hidrógeno, me dice 2. Como n vale 1, ¿no es cierto? Lo voy a multiplicar por 1. ¿Ya? Más 2 me dice. Entonces resuelvo, ¿no? Carbono, 1, ¿no es cierto? Hidrógeno. Ya, 2 por 1, 2 más 2 serían 4. Ya, entonces miren, esta es la fórmula, ¿no? Para el primero, para el número de carbonos 1. Ya, entonces esta es la fórmula semidesarrollada, o la fórmula molecular, mejor dicho. Esta es la fórmula molecular. Ya recuerden que en química el 1 se omite, ¿no? Entonces la fórmula molecular quedaría de la siguiente forma. Carbono 1, hidrógeno 4. Entonces lo que voy a hacer es colocarla aquí en mi tablita, ¿no? ¿Cierto? Esta va a ser mi fórmula, en este caso molecular, pero luego la desarrollaremos. CH4. Ya, yo les había mandado a investigar, ¿no? A investigar estos prefijos y estos sufijos. De igual forma en la tarea yo les había enviado que ustedes combinen, ¿no? Combinen el prefijo con el sufijo. Ya, en este caso, ¿cuál es el prefijo para el carbono 1? Para el compuesto que solo presenta un solo carbono. Met. Met, ya, muy bien. Met. Met, ¿cierto? A esto le añado la terminación ano, ¿no? Esta es la terminación Metano. característica de los alcanos. Muy bien, metano. ¿Ya? Ese es el nombre. Ya, ahora voy a hacer lo mismo con este otro carbono, con el carbono número 2. Entonces, ¿no es cierto? En base a esta fórmula, ya bueno, lo voy a colocar aquí en esta partecita para que ustedes se den cuenta, ¿no es cierto? Ahora N va a valer 2. Entonces reemplazo, ¿no? Carbono 2, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Como N vale 2, lo multiplico por 2 y sumo 2. Ahora resuelvo, ¿no es cierto? Voy a resolver. Carbono 2, hidrógeno. 2 por 2, ¿no es cierto? Son 4, más 2 son 6. Ya, esta es mi fórmula molecular. Ya, ahora, a esta fórmula molecular yo la tengo que transformarla, ¿no? En una fórmula semidesarrollada. ¿Qué es lo que hacía una fórmula semidesarrollada, no es cierto? Primero, coloco, ¿no es cierto? O mejor dicho, distribuyo los átomos de carbono. ¿Ya? ¿Cuántos hidrógenos tengo en esta fórmula molecular? 6 hidrógenos. 6. ¿No? ¿Ya? Entonces, estos 6 hidrógenos yo tengo que distribuirlos equitativamente, ¿no? A cada carbono. Entonces, miren lo que hago, ¿no es cierto? Por ende, ¿no es cierto? Por lógica, a cada carbono le tocaría 3 hidrógenos, ¿no? CH3. ¿Ya? Aquí hay un enlace, ¿no? Hay un enlace. CH3. ¿Ya? Esa sería la fórmula semidesarrollada para esta fórmula molecular. Ahora, el nombre. Ya, a ver, ¿cuál es el prefijo para el número de átomos de carbono 2? Et. Ya, Et. el et. Et. Muy bien. Et. Le añado en este caso, el sufijo, ¿no? En este caso sería ano. Etan. Etan. Ya, entonces chicos, eso es lo que ustedes van a realizar en este momento. A ver, solo hasta el 5, porque si no nos vamos a tomar mucho la tarde resolviendo toda esta tabla. Ya, a ver, ¿no es cierto? Entonces, en base a la fórmula, ¿no es cierto? Desarrollen la fórmula molecular y en base a la fórmula molecular colocamos la fórmula semidesarrollada. Dice, una pregunta. Dígame, Steven. Lo que usted le puso, supongamos, no ve que ahí en la fórmula dice CNH2N más 2. Usted en vez de poner la N le reemplazó el 2 de acá, ¿verdad? Exacto. Reemplazo el valor, ¿no? Sí, ¿verdad? Y en este caso el valor de N va a valer 3. Ya, ahora reemplacen la fórmula. ¿Cierto? 3. Acá. Ahora N va a valer 3.
Y luego resuelvo, ¿no? Si usted lo puede hacer mentalmente, hágalo. No pierda tiempo desarrollando. Entonces, miren, yo puedo hacer mentalmente, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Ahora el carbono, ¿no es cierto? Ahora el carbono, ¿no es cierto? N vale 3. Hidrógenos, ¿no es cierto? Me dice la fórmula, ¿no? 2 por 3 más 2, ¿no es cierto? 2 por 3 son 6, más 2 son 8. Ya, entonces ya tengo la fórmula molecular, ¿no es cierto? Para el carbono número 3. ¿Ya? Ahora lo que hago, ¿no es cierto? Nuevamente, ¿no? Ahora esta fórmula la voy a transformar en fórmula semidesarrollada. Primer paso, ¿no es cierto? Siempre es importante que usted distribuya los carbonos primero. ¿Ya? ¿No es cierto? Me dice que tengo 3 carbonos. Luego coloco los enlaces, ¿no? Los enlaces entre carbonos. Y por último, distribuyo, ¿no? Distribuyo los 8 carbonos, pero para estos 3. Ya, algo importante es de esto, miren. Siempre a los extremos, ¿no? A los extremos. Siempre van a estar estos, CH3. ¿Ya? Más este enlace, miren, más este enlace, ¿no es cierto? Ya cumple con la tetravalencia. Ya para que se me haga fácil, voy a hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Siempre a los extremos, CH3. Ya miren, ya tengo distribuido 6, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos me hace falta? ¿Cuántos hidrógenos me hace falta, chicos? Para Uno llegar a los 8. más. 2, ¿verdad? 2. Entonces, en el medio, ¿cierto? Coloco el 2. Y si yo empiezo a sumar, ¿no es cierto? Ya tengo 3 carbonos y 8 hidrógenos. ¿Ya? Voy con el nombre. A ver, para el carbono 3, ¿cómo se llama el prefijo? Propano. Sería Prop. propano. Muy bien, propano. Propano. Ya, hasta el 5 lo van a realizar, ¿ya? Realicen hasta el número 5. De igual forma, ¿no es cierto? Háganlo mentalmente si ustedes pueden hacerlo. La fórmula molecular. Ya, ahora N vale 4, ¿no? Para que no nos tome mucho tiempo, que tenemos que avanzar. Ya no es cierto. Ahora me dice que tengo 4 carbonos. Ya distribuyo, ¿no? Distribuyo los 4 carbonos. Ya, entre carbonos siempre va a haber enlaces, ¿no? En este caso son enlaces simples. ¿Ya determinaron la fórmula molecular para el carbono 4? Sí, Sí, listen. ¿Ya cuántos hidrógenos? 10. Ya 10, ¿no? Ajá. Ahora distribuyan los hidrógenos. 3, Ya, muy Sería bien. 3. El otro sería que queda solo 1. 2. Y los últimos 3. A ver, recuerden la tetravalencia, ¿no? Recuerden que cada carbono tiene que estar unido a 4 enlaces. Ya, porque si yo aquí, ¿no es cierto?, le coloco H2. Ya, bueno, esto estaría bien. 2 enlaces del hidrógeno, ¿no es cierto? Y estos otros 2 enlaces que hay entre carbonos, ya serían 4. Pero si yo a este carbono le coloco 3, ¿no es cierto? Ya tendría 3, más este ya son 4, y más de este ya son 5. Entonces no cumple con la tetravalencia, ¿no? Eso es erróneo, eso no se puede dar. Deben Entonces, ser por 2, ende, ¿no? sería 2, muy bien, 2. Por último, 3, ¿no? Ya tengo 3 de los hidrógenos, y el enlace que se da entre carbonos ya tengo 4. Ya no se olviden de esto, ¿no? En extremos siempre vamos a encontrar estos carbonos primarios. ¿Ya? ¿Cómo se llama el compuesto? Para 4, Es butano. el but, Butano. ¿cierto? Butano. Ya, ahora 5, ¿no? Ahora el número 5. Ya, ¿no es cierto? De igual forma lo puedo hacer aquí, rapidito. Ya, carbono, ¿no es cierto? Carbono 5.
hidrógeno, ¿no es cierto? Me dice 2 por 5 serían 10, más 2 son 12. Ya, hago lo mismo, ¿no? Acá, la fórmula semi-desarrollada. Ya, distribuyo primero los carbonos, ¿no? 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, entre carbonos hay enlaces, ¿no? Enlaces simples, de tipo covalente. Ya. Y por último distribuyo los 12 carbonos, ¿no? Perdón, los 12 hidrógenos. Saldría 3, 2, 2, 3. ¿Ya? Ajá. Ajá. Sí, sí. Ya, muy bien. Sería pentano. Ya, muy Pentano. bien, el pentano. Ya, chicos. Entonces, miren, no es nada complicado, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros, dependiendo del número de carbonos, ¿no? El número de carbonos podemos determinar, ¿no es cierto?, la fórmula, bueno, en este caso la fórmula molecular. Y a partir de la fórmula molecular podemos determinar la fórmula semidesarrollada. Y nosotros incluso ya podemos darles nombres, ¿no? Darles nombres de estos alcanos. Sí, sí. Dígame. Y por ejemplo, con los otros números que son más altos, ¿seguiría así o tendríamos que hacerle otro tipo de, Es igual. o sea, Es así lo, como lo enseñó antes, ajá, o a es lo igual, largo todo? a lo largo. Ah, Ya, ok. pero también puedo hacer esto, mire, para que ustedes tomen en cuenta. ¿Ya? Perdón. Puedo hacer esto. ¿Ya? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿no? Todo esto se me está haciendo muy largo. Muy largo la cadena. Toda esta cadena se me está haciendo más larga si yo quiero llegar hasta el 10, ¿no? Pero yo puedo hacer lo siguiente. Bueno, voy a tomar en cuenta el número 5. ¿Ya? Puedo hacer lo siguiente. Mire. CH3, enlace, y los puedo agrupar, ¿no? Los puedo agrupar. CH2, enlace, coloco un 3, guión CH3. Ya, esto me indica, miren, esto me indica que el CH2 se repite, ¿no? Y esto se encuentra aquí, en esta partecita. Entonces también los puedo agrupar. Ya los Es como puedo si agrupar. estuviera multiplicando para una potencia. Exacto, para una Algo así. potencia, algo así. ¿Ya? En algunos textos ustedes los pueden encontrar así agrupados. Ya, pero ustedes ya saben, ¿no? ¿No es cierto? Que ahí en ese caso tendría 3 veces el CH2. Ya, entonces eso no es cierto. Ya, miren, otra característica de este grupo, ¿no? De los alcanos de cadena abierta. Los 4 primeros hidrocarburos no obedecen a las reglas, ¿no? Es decir, presentan nombres tradicionales, metano, etano, propano, butano. Ya son nombres tradicionales de estos compuestos. Otra característica es que a partir del quinto, ¿no? Del quinto, nosotros ya utilizamos los prefijos de cantidad, ¿no es cierto? El penta, el hexa, el hepta, el octa, el nona, el deca, ¿ya? Son los prefijos de cantidad a partir del quinto. Y, ¿no es cierto? La terminación siempre van a terminar en ano. Metano, propano, etano, butano, pentano, hexano, decano, octano, nonano, eicosano, en fin, ¿no? Dependiendo del número de carbonos. ¿Ya? Estos son alcanos de cadena abierta, ¿no? No se olviden esto, son de cadena abierta. Ya, hasta ahí está fácil, ¿no es cierto? Sí. Ya, ok. Sí. Ya, radicales, radicales de los alcanos. Un radical básicamente es como una rama de un árbol, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Tenemos el tronco, ¿no? Tenemos el tronco y hasta arriba encontramos la copa, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? A partir del tronco se empiezan a ramificar, ¿no? Esas serían las ramas. Entonces vamos a tomar como en cuenta a estos radicales como unas ramas, ¿ya? A esto se lo conoce como radicales de los alcanos.
Ya, ¿cómo determinamos los radicales de los alcanos? Básicamente hay una supresión, ¿no? De un átomo de hidrógeno. Podemos suprimirlo o podemos eliminarlo, podríamos decir. Ya, estos provienen de la fórmula de los alcanos, ¿no? Y vamos a cambiar la terminación ano por il o por hilo. Ya, entonces miren, vamos a hacer lo mismo. Ya, aquí yo les coloqué, ¿no es cierto?, lo que realizamos anteriormente. Y aquí está, ¿no es cierto?, la fórmula semidesarrollada del metano, del etano, del propano, del butano y del pentano. Ahora vamos a determinar cuáles son los radicales. Ya, entonces miren, voy a hacer lo Quedaría siguiente. metil. Ya, les explico el primero, ¿ya? Y luego ustedes realizan el otro. Ya, entonces miren, chicos. A este, ¿no es cierto?, al metano, yo le voy a suprimir un átomo de hidrógeno. ¿Ya? Cuando yo le suprimo un átomo de hidrógeno, la fórmula me queda de la siguiente forma. Carbono, hidrógeno, 3. Como suprimí, ¿no es cierto?, un átomo de hidrógeno, un enlace me quedó libre. ¿Ya? Estos son radicales. ¿Ya? Este es el radical. Ahora, ¿qué me dice la regla, no? Que el nombre del alcano, como termina en ano, me dice que lo cambie por il o por hilo. Por ende, ya no se llamaría metano. Ahora se va a llamar metil o metilo. Ya, estos son radicales, ¿no? Ahora, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente, ¿no es cierto? A estos alcanos los van a transformar en radicales. Entonces, ¿qué van a hacer, no es cierto? Van a suprimir un átomo de hidrógeno del etano, un átomo de hidrógeno del propano, un átomo de hidrógeno del butano, un átomo de hidrógeno del pentano. Aquí está lo que les había comentado, miren. Aquí está agrupado, ¿no? Ya, entonces, ahora transformen estos alcanos en radicales. Ya, háganlo, chicos, a ver. Transformen. Si no entendió, me menciona nomás para explicarles. Dicen uno solo del carbono o de cada carbono. Del que les señalé, de esos tiene que suprimir. Ah, ya. Ya, Del gracias. hidrógeno, ajá. Suprime un átomo de hidrógeno del último carbono. ¿Cómo? Pues no entendí. Entendí. Ya, entonces voy con este ejemplo, ya con el etano, ¿no es cierto? Con el etano, ya les voy a explicar con este ejemplo, entonces, con el etano. Entonces me dice que a esta fórmula, ¿no es cierto? Al etano, la fórmula del etano, yo le suprima, ¿no? Le suprima, en este caso, un átomo de hidrógeno. Yo al momento de suprimirle, ¿no es cierto? Un átomo de hidrógeno se transforma en un radical. Entonces, ¿cómo me queda el radical? Me queda de la siguiente forma, ¿no es cierto? CH3, ¿no es cierto? Enlace, como le suprimí, ¿no es cierto? Un átomo de hidrógeno. Ahora ya no son 3, ahora en este caso serían 2. Y por ende, me quedó libre un enlace, ¿no? ¿Ya? Y por último le doy el nombre, ¿no es cierto? Este como proviene del etano, me dice que Eso lo es. solo eso tiene que Etair realizar. sería. Ya, etil o Se le etilo. quitamos las vocales al final. Tiene que cambiarlo, ¿no? Cambie la terminación ano por il o hilo. Eso es lo que me Ok, dice. ok. Ajá. Ya, entonces chicos, transformen. A ver, transformen estos alcanos a radicales. ¿Ya no es cierto? CH3, enlace, CH2, enlace, CH2. Enlace, como suprimí, ¿no es cierto? Un enlace quedó libre. Ya, este viene del propano, propil o propilo.
Ahora con el butano. Ya CH3, enlace CH2, enlace CH2, enlace H2. CH2, ¿no es cierto? Y un enlace me quedó Y libre. quedaría butil o butilo. Muy bien. Butil o butil. Y en otro sería CH3, enlace, Ya CH3, enlace. paréntesis, CH2 elevado a la 3. Ya, si usted desea puede colocarle entre paréntesis, no habría problema. CH2 Paréntesis 3, elevado a la 3. enlace. Enlace No elevado a la 3, CH2. no. No elevado a la 3. Como subíndice le coloca. Bueno. CH2, enlace igual a pentil o pentilo. Muy bien. O pentilo. Ya, entonces miren, estos son radicales, ¿no? Radicales de los alcanos. Ya, esto nosotros vamos a utilizarlos frecuentemente. Entonces, para la siguiente clase, usted ya tiene que saber estos. Metil, etil, propil, butil y pentil. Solo les coloqué los que posiblemente encontremos, ¿ya? En los ejercicios. Entonces, usted para la siguiente clase ya tiene que Esos dominar esto. 5 nomás. Sí, estos los más representativos, ¿ya? Estos radicales, ¿no? El metil, el etil, el propil, el butil, el pentil. Porque ahí podemos determinar, ¿no es cierto? El exil, el lectil, el octil, el lectil. ¿Ya? Pero los más simples. Ya, esos son radicales, ¿no? Radicales. Ahora, tenemos otros tipos de radicales, ¿no? También conocidos como radicales alquílicos o alquilo. Estos son un poquito más complejos. ¿Ya? Entonces, miren, estos tienen unos prefijos, ¿no? Iso, viene antes del nombre, iso. Aquí yo les coloqué la gráfica de estos radicales alquílicos. ¿Ya? Entonces podemos encontrar, miren, el isopropil, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Que a un carbono terciario se le unen dos radicales metil. Ya observen, ¿no es cierto? Cómo se le unen, ¿no? A este carbono terciario. ¿No es cierto? Cómo se le han unido estos dos radicales metil. Y el nombre se llama isopropil. Entonces, esto vamos a hacerlo más visual, ya para la identificación. Ya aquí hay otro tipo, ¿no? El isobutil. Ya de igual forma, ¿no? Al carbono terciario se le unen dos radical metil. Ya, ¿por qué es butil, no es cierto? Porque son 4 carbonos. ¿Ya? Isobutil. Tenemos otros, ¿no? El neo. ¿Ya? El neopentil. Observen, ¿no? Observe cuál es la estructura de este radical neopentil. Ya, en el carbono 2, miren. El carbono 2. Ya, bueno, ¿no es cierto? Más visual, ¿no es cierto? En el carbono 2, en este carbono, en este caso sería el carbono primario, ¿no es cierto? Se le unen dos radicales metil. Vean cómo a este carbono se le unen estos dos radicales metil, ¿no? Ya, en su estructura encontraremos, ¿no es cierto? Otro radical metil y un carbono, en este caso sería un carbono secundario. Ya, neopentil, ¿no? Pent es porque encontramos 5 carbonos. ¿Ya? Estos son otros tipos, ¿no? De radicales. El SEC. Se forman cuando tienen la siguiente estructura. Los vamos a identificar de esta forma. Ya, algunos tienen una forma de tipo L, ¿no? Observa aquí, de tipo L. Ya cuando observemos esto en una fórmula, sabemos que es un SEC-butilo, ¿no? Por los 4 carbonos. ¿Ya? O también lo podemos encontrar de esta forma, ¿no? Forma lineal. SEC-pentil me dice, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 carbonos, el SEC-pentil.
Y por último el terno, el terc. Entonces observe, ¿no es cierto?, la característica de este tipo de radical. Ya, a este carbono, ¿no es cierto?, a este carbono primario, se le están uniendo, ¿no es cierto?, en este caso, los dos radicales metil. No tenemos tres radicales metil uniéndose a un carbono, en este caso primario. ¿Ya? Acá de igual forma, ¿no? El terpentil. Ya, entonces, ¿no es cierto? Miren a este carbono primario cómo se le unen, ¿no? Dos radicales metil. Y aquí hay otro radical, ¿no? Un radical etil. ¿Ya? Este sería en este caso el terpentil. Entonces esto va a ser un poquito más visual. Ya esto no los utilizaremos mucho porque se nos va a hacer un poquito más complejo, pero sí sería bueno que ustedes sepan identificar, ¿no? Que no solo hay radicales como los vimos los anteriores, que también podemos encontrar estos tipos de radicales alquílicos. ¿Ya? Ya, entonces chicos nos volvemos a unir ya se nos termina el tiempo. Nos volvemos a unir a la clase para continuar. Ya, listo.